Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales. Buenas tardes, son las 8. Estamos en directo en Twitch. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos estáis siguiendo, así como los que luego nos vais a seguir en diferido. Hoy vamos a tratar sobre la planificación de tareas, un tema que para tratarlo en una hora quizás sea poco tiempo. No pasa nada, vamos a tener además a un invitado nuevo que es Xavier. Ha escrito un libro que luego os enseñaré y ha profundizado en el tema de las tareas y nosotros estamos contentísimos porque hay poco material que hable de tareas como habla Xavier y además que se pueda aplicar de una forma directa en los despachos profesionales. Me gustaría compartiros esta imagen y que la sigáis con atención porque para mí son los 8 pilares más importantes, los procesos de un despacho, pero también podría ser los 8 pilares básicos de procesos en cualquier empresa. Estamos hablando de estrategia, marketing, recursos humanos, comercial, calidad, administración, financiero y operaciones. Cualquier empresario se podría sentir identificado con estos 8 pilares. Cada uno de ellos, pues detrás tendremos que llevar una gestión. A nivel comercial, pues los leads, las oportunidades, a nivel de marketing las campañas y luego dentro de esas campañas pues todas las tareas correspondientes. Esto en un CRM realmente es muy bonito porque cada uno será uno o varios objetos o listas con todas las tareas, con todos los flujos. Bueno, pues de esto es justamente en lo que estamos investigando desde el Centro de Innovación de Despachos Profesionales, pero especializándonos justamente en el ámbito de las asesorías, los abogados, porque tenemos una casuística especial. Hay uno que es el tema de las operaciones, que bueno, yo creo que es el más importante en un despacho, porque es nuestro día a día, es lo que realmente nos da de comer. Si lo tuviésemos que desgranar ese ámbito de las operaciones, pues en cualquier despacho tendríamos lo que es la campaña de contabilidad e impuestos y la campaña de nóminas y seguros sociales. Podríamos decir que son campañas más mensuales. Luego tenemos otras campañas que tratamos una vez al año, como son las campañas de renta, de libros, de cuentas anuales. En nuestro caso es muy importante el de pre-cierre contable, ya hablaremos en otra ocasión de ello. Y luego hay cosas que son más eventuales, como es el tramitar las altas, bajas y modificaciones de trabajadores en un departamento laboral o los expedientes, ¿no? Ese cajón desastre que puede ser desde una constitución de una empresa o una alta en Hacienda de un epígrafe, bueno, una inspección, un requerimiento, etcétera, ¿no? Esto realmente es nuestro día a día en cualquier despacho profesional y esto que parece muy simple pues tiene una complejidad cuando uno se mete en el ámbito de las tareas, cuando se mete en el ámbito de los procesos. ¿Cómo lo estamos resolviendo los despachos? Bueno, pues todo esto seguro que en algún Excel y con carpetas de Windows. Y como decía nuestro compañero Germán en el Congreso, esto todos los despachos más o menos lo tenemos dominado porque es nuestro día a día, ¿vale? Es un Excel, pero lo tenemos dominado, no falta ningún impuesto por presentar, salvo alguna excepción. Pero es la forma de trabajar. Entonces somos muchos los despachos profesionales y por supuesto abanderado por el Centro de Innovación, donde creemos que hay que abandonar el Excel, que hay que tener una metodología de trabajo interna, que hay que tener un CRM con unas tareas, con unos flujos, con un seguimiento, con una coordinación. Y de esto es justamente de lo que vamos a hablar. Yo soy un apasionado, además mi especialización realmente está en la gestión del CRM, que es la combinación de trabajar con listas o objetos y con tareas. Esto es lo que estamos documentando, estamos cogiendo toda la experiencia, no solo propia, sino también de otros despachos profesionales, para intentar abandonar esos Excel y llevarlo al CRM. Hoy, con Xavier, vamos a tratar temas tan importantes como los que estáis viendo en pantalla. Son esas cosas que cuando coges un CRM, coges una tarea, tienes que empezar a resolver. Porque tiras a Google y no encontrarás nada, hablarás con algún compañero, pero no deja de ser un poco su metodología bajo algunos Excel, como norma general, pero Xavier, en su libro, justamente ha tratado estos temas, ¿no? El concepto de embudo de entrada, de tareas, de los estados de las tareas, cuántos estados ponemos a las tareas, ponemos 2, ponemos 4, qué estados son los más importantes, cuánto tiene que durar una tarea, esto dará también para un debate esta tarde, la coordinación,
¿Hay que coordinar las tareas o que cada uno se coordine y le dé las prioridades o se organice como pueda? ¿Cómo medimos la carga de trabajo de los compañeros? Bueno, pues de todo esto es de lo que vamos a hablar. Y me gustaría, antes de empezar, pues mostraros cómo es el día a día de un despacho que trabaja con un CRM y el concepto de tareas, un poco por hacer una introducción. Vuelvo a compartir la pantalla. Aquí estamos viendo pues un CRM donde yo tengo aquí mis tareas para hoy. En este momento pues no tengo nada, pero está claro que, bueno, cualquier cosa que llegue al despacho, pues lo primero que haríamos sería abrir una tarea, ¿no? Imaginaros que le va a pedir una fecha de vencimiento, bueno, le vamos a poner el día de hoy, le vamos a poner pues un cliente que me ha pedido un balance para el banco, le vamos a dar pues una prioridad, se lo vamos a asignar a una persona. Bueno, esto es lo que se suele poner cuando comenzamos con un CRM. De todo esto es lo que vamos a hablar, porque claro, ahora lo veis vacío, pero lo más normal es que no tengamos esto vacío, sino que tengamos decenas y decenas y centenas de tareas donde ya no sabemos por dónde empezar, cuál es la más prioritaria, cómo nos organizamos. Entonces, de no trabajar con tareas a trabajar con tareas, pues yo no sé si es mejor o no tener nada o tener 100.000 sin ningún tipo de coordinación, sin prioridades, etcétera. Bueno, pues voy a, en este caso, compartir la pantalla para dar paso a nuestros compañeros Xavier y Germán. Creo que les vais a ver en un segundín. Aquí los tenemos en pantalla. Vamos a empezar saludando a nuestro compañero y a nuestro invitado Xavier Bifet. ¿Cómo estás, Xavier? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues para aquellos que no conozcan a Xavier, ha escrito este libro, que lo voy a poner aquí en pantalla. Se llama 52 semanas con éxito, cómo gestionar las tareas del equipo. Un libro dirigido pues a cualquier empresario, a cualquier director de una empresa, a aquellas personas que realmente tengan que dirigir a un equipo, a aquellas personas que realmente pues quieran tener una gestión adecuada. Y Xavier, además, pues es director y socio, dueño de una empresa de servicios tecnológicos, con mucha experiencia en desarrollos tecnológicos, y esa experiencia pues es la que ha trasladado a este libro. Y lo bueno de los desarrolladores tecnológicos es que no solo gestionan su empresa, ¿no?, sino que ayudan a otros empresarios a gestionar sus empresas, y en este libro pues ha recogido la experiencia de hacer muchísimos proyectos en muchos sectores, ¿no? Y por otro lado, pues vamos a saludar a nuestro compañero Germán Pérez. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás en Portugal? Sí, estoy trabajando, bueno, estoy en Portugal por temas personales y familiares, pero estoy trabajando desde aquí y, bueno, pues un día más en el despacho, sin más, disfrutando en mi tiempo de ocio de la ciudad y nada, en época de trimestre, simplemente. Con eso os lo digo todo. ¿Teletrabajando? Sí, claro, teletrabajando con mucha videoconferencia, pero con los métodos que hoy en día tenemos de reuniones y tal, es como si estuviera en el despacho prácticamente. Es más, a veces lo hemos hablado, es más una limitación mental que nos ponemos que no una capacidad tecnológica de poder estar en cualquier lugar, siempre y cuando que haya la tecnología suficiente, y evidentemente en Lisboa existe esa tecnología. Pues Xavier, ¿por dónde empezamos? Bueno, podemos empezar diciendo que al final yo escribí este libro porque es lo que me hubiera gustado encontrar cuando yo empecé a gestionar tareas de equipo. ¿Y qué me encontré yo? Pues que me encontré que tuve que dedicar muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, muchísimo tiempo y dinero para encontrar una estrategia que mis equipos pudiéramos sacar las tareas a tiempo, planificarlas, organizarlas. Y a partir de toda esta experiencia, pues me planteé que tenía que tener una metodología de trabajo adaptada a nuestro entorno laboral, a nuestra cultura, a nuestro
a nuestro talento de las personas que forman parte de los miembros que son miembros de nuestros equipos, y entonces así surgió el libro. Y bueno, en este libro se explican los pasos para empezar a gestionar las tareas de un equipo y cómo sostenerlo en el tiempo. Porque a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho, tienes que empezar así, lo puedes variar, pero empieza de esta forma, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y llega hasta el final. Si haces estos pasos vas a llegar al final. Y esto es lo que me hubiera gustado. Entonces, al final, buscando, no encontré nada y al final, pues casi forzado lo he escrito, ¿no? Y bueno, espero que guste. Al final es para ayudar a muchísima más gente que se pueda encontrar con este problema y creo que puede ser interesante en este sentido. Yo tengo aquí un poco un índice de temas a tratar. Y el primer punto, y si queréis comparto la pantalla, en este caso pues con mi CRM, pero luego veremos también el software que tú has puesto a disposición, también para aquellos que lo quieran probar y seguir un poco la metodología, que me parece muy bien para coger ideas, pero quería hablar del embudo de entrada, ¿no? Es decir, cualquier cuestión en el despacho o en cualquier empresa siempre entra con alguna solicitud, ya sea por un email o bueno, pues una llamada de teléfono, un WhatsApp. Y lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? ¿Qué hacemos con esa solicitud que puede llegar de muchas formas? Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es informarlo en algún sitio, ¿no? Cuando hablas de embudo de entrada, te refieres a que todo el mundo dentro de la empresa tenga claro qué hacer, ¿no? Cuando haya una solicitud. Claro, hay que tener un solo y único lugar donde se tienen que introducir todas las demandas de nuestros clientes, de todo lo que nos piden. Y tiene que ser de la forma más fácil, sencilla posible y que no nos complique la vida en el día a día, ¿no? Después ya vendrán las automatizaciones, pero para empezar, aunque sea manual, tiene que ser súper rápido. Y esa es la clave para que el embudo de entradas funcione. No hay que inventar nada. Después ya vendrán las automatizaciones, repito, cuando veamos que realmente las podamos automatizar. Pero mientras tanto, simplemente una lista, una entrada rápida, sencilla y con el mínimo de información posible, pero necesaria para conocer qué tarea se va a realizar. Voy a compartir dos, ¿no? Cómo trabajo yo y incluso la propia plataforma tuya para que la gente empiece a ubicar, ¿no? Es decir, esa solicitud que puede ser, bueno, pues un cliente que solicita un servicio o un cliente que ya es cliente de cuota mensual y nos solicita un balance, como decía antes, pues sería cuestión de abrir una tarea, ponerle siempre una fecha de vencimiento. ¿Estamos de acuerdo en eso? Siempre hay que ponerle una fecha de vencimiento. ¿No tiene por qué? Para mí no. ¿Para ti no hace falta poner una fecha de vencimiento? Para mí no. Primero tiene que entrar la tarea. Venga, vamos en este caso a tu software para así lo vamos a entender mucho mejor. Voy a ver si me puedo... Ya le darás, o sea, a ver, está bien, ¿eh? No si lo sabes, ¿no? Supongo que si sabes la fecha de vencimiento, pues que mejor que ponerla, ¿no? Pero que no es lo prioritario, ¿no? Para mí no. Entonces, mientras José Pedro, una pregunta previa. Xavier, bueno, primero estoy encantado de que vengan verdaderos profesionales del mundo de las tareas, porque yo simplemente soy un aprendiz o un ejecutor que me he buscado la vida utilizando lo que pensaba que era un flujo de tareas y procesos, pero que bueno, que de conocimiento específico sobre la gestión de tareas y procesos, desde luego no lo tengo. Pero ¿el tamaño de la empresa varía un poquito ese tipo de organización? O sea, ¿es lo mismo una empresa de 3 o de 4 o 5 personas que una empresa de 30 que pueden estar en el mismo momento de implantación de tareas y procesos en el momento cero? ¿Es igual una que otra o una exige una metodología diferente a la otra dentro de lo que sería el método WICOP? Sería el mismo método pero aplicado a equipo. Y entonces, dentro del equipo... hay el número mágico que explico, que es 5 personas, pero esto puede variar, lógicamente puede ser 3, puede ser 6, puede ser 7. Ojo cuando
ya se eleva o supera las 7, 8 personas, 9, en según qué caso se puede gestionar como un solo equipo. Pero si se supera estos 6, 7 personas como equipo, el responsable de ese equipo, o coordinador o controller, ya hablaremos de eso, entonces pueden surgir disgregaciones dentro del propio equipo. Y a partir de ahí, entonces es cuando realmente tiene sentido el siempre tener la visualización de que vamos a aplicar método en equipo. Y el equipo es, digamos, como un responsable y los miembros que forman ese equipo. Entonces, si la empresa es grande y hay 4 equipos, bueno, pues cada equipo va a aplicar el mismo método, pero con sus particularidades o no, simplemente. Vale, estamos viendo en este caso, como tú decías, lo importante es apuntar. Bueno, pues crearíamos una nueva operación. Tú hablas en el libro de operaciones más que del concepto de tareas. Me imagino que cuando hablas de operaciones se trata de tareas, ¿no? Me gusta mucho el nombre, porque al final todos los que hacen esas tareas son los operarios, que pueden ser desde consultores senior a consultores bueno, pues más junior. Entonces, sería cuestión de simplemente, bueno, hay una solicitud, hay una entrada, vamos a poner solicitud pues de un balance para el banco, por poner algo. Ya en tu libro explicas que esto no puede tener más de ciertos caracteres, ¿puede ser? También, sí. Como un tweet. Son 240 hablabas, ¿no? 250, si no recuerdo mal, 250, creo. Entonces, tiene que ser como un tweet, no tiene que ser más largo que un tweet. Esto a veces nos provoca, en según qué casos, en vuestro caso quizás, no, a veces depende de los despachos, puede ser que se alargue más o no, pero por ejemplo yo me encuentro en empresas de servicio, incluso la mía, que una operación requiere una definición y explicación ya de lo que se requiere, ¿no? De lo que se debe hacer. Entonces, esta limitación lo que hace es que la persona que lo introduce tiene que tomarse unos 3 segundos para pensar realmente que eso que escribe se tiene que entender. Y aquí ya empezamos con la metodología realmente, porque estamos escribiendo algo que alguien más también tiene que entender y no solo yo que lo estoy escribiendo. Por ejemplo, Bien, cuando le damos a crear, te decía antes lo de la fecha, porque tú cuando creas cualquier tarea, que ya estaría aquí reflejada, ya tengo que hacer una solicitud, sí que le pone una fecha por defecto, que será la fecha de hoy. Sí, es una fecha de hoy, pero también en la metodología es como si el embudo de entradas, depende de cómo esté planteado el equipo, puede ser que vayan contra, no directamente contra una persona inicialmente, a no ser que sean imprevistos. Si va directamente y es un imprevisto, por lo tanto, la fecha ya es de planificación de hoy, porque es un imprevisto. Y como depende de cómo, pues ya lo planteamos dentro de esta semana, que también es otro marco laboral o un marco de tiempo de trabajo que está marcado por el método, que es la semana, ¿no? Entonces, por defecto le asigna una fecha, pero también podría asignarse a un coordinador antes de pasar a la persona que realmente lo tiene que hacer, aunque sea un imprevisto. ¿Vale? Entonces, son todas las entradas que llegan hoy y después ya planificaremos. O a lo mejor puede ir directamente a una persona. Bien, aquí lo que quiero es que vean un poco, por tratar un poco campos, ¿no?, que tendrían esas operaciones. Como tú bien decías, ¿no?, pues es una tarea que en este caso pues incluso se me ha asignado directamente a mí, que es el usuario, ya se ha puesto una fecha, se le ha puesto un estado, luego trataremos el tema de los estados, trataremos el tema de las prioridades. Pero me gustaría que efectivamente, ya pasando un poco del embudo de entrada, que luego me gustaría hacerte una puntualización, pero lo importante es que ya hemos reflejado, si cualquier persona en la empresa que ha recibido una solicitud, ya sea para él o ya sea para vete a saber quién, ¿no?, para cualquier persona de la empresa, ya la tenemos identificada, ya no se puede olvidar, ya está ahí, ¿vale? Ya luego veremos y luego planificamos, ¿no? Pero me gustaría ver el tema de las horas.
Tenemos que decir que la metodología, y además voy a enseñar el libro, lo voy a poner para que se nos vea mucho mejor. En este caso estamos viendo en el libro método Week Up. ¿Qué significa Week Up? Explícalo brevemente. Es fácil. Week es semana y Up de operaciones. Entonces, las operaciones semanales. ¿Por qué? Porque el marco de tiempo de este sistema, de esta estrategia, es la semana entera. ¿Por qué una semana? Porque la semana, como personas, ya la tenemos asumida desde pequeñitos. Tanto la semana desde que nos llevan a la guardería, digamos, al colegio, los calendarios de las materias y de lo que... Bueno, por lo tanto, lo tenemos siempre muy asumido. De hecho, lo tenemos tan asumido que incluso podríamos recordar las reuniones que tenemos durante toda la semana sin tener un calendario. Y es un marco laboral, hay un marco temporal que desde tiempos de los egipcios siempre se ha mantenido. Y además es un periodo, es un bloque de tiempo que al final de este tiempo tenemos un premio que sería como un tiempo un tiempo libre, ¿no? Que sería el domingo en nuestro caso normalmente, o sábado y domingo, 2 días, ¿no? Por lo tanto, tenemos un periodo de tiempo de trabajo más un premio que sería un tiempo de descanso o de recuperación. Entonces, nos enmarcamos en una semana. Hablas también en el libro de las fases lunares. Sí, porque también tiene sentido porque desde siempre también conocemos las fases lunares, ya no solo las fases lunares, ¿no? Hay un dato en el libro que me gusta mucho, dice que en 1988 se firmó la norma ISO, que es la convención internacional que indica el orden de los días de la semana, que ya se establecía que la semana empieza el lunes y acaba el domingo. Sí, parece lógico, ¿no? Es trivial, sí, sí, es como... el lunes y acaba el domingo. Entonces, si compartimos otra vez la pantalla, toda tu metodología está basada, como vemos, en una semana, es decir, en una semana... Los lunes es cuando a una persona se le dice tienes que hacer todo esto en estas semanas, más los imprevistos, ¿no? Esto también lo explicas muy bien en el libro, en el que dices, bueno, a lo mejor esta semana tienes trabajo para 20 horas, pero porque a lo mejor por tu forma de trabajar, por tu responsabilidad o por lo que sea, yo estimo que todas las semanas tienes 20 horas también de imprevistos, ¿no? Por tanto, me gusta mucho esta metodología de decir, oye, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer el lunes, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer el martes, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer el miércoles. Es decir, yo lo que te voy a decir es que tienes que hacer todo esto y que todo esto a final de semana tiene que estar todo incompletado. Es decir, yo quiero, el lunes tendrás todas estas cosas y cuando lleguemos al viernes, pues todo lo que está aquí a la izquierda de pendiente debe estar incompletado. Bueno, eso es pedir la carta a los Reyes Magos, siempre habrá imprevistos. Teniendo en cuenta que, por supuesto, ¿no? Cuando hay vencimientos, hay cosas pues que no tiene que estar el viernes, a lo mejor tiene que estar el martes o tiene que estar el miércoles, por supuesto, ¿no? Pero para que se entienda muy bien, y a mí me gusta mucho esta metodología de decir, oye, llegas el lunes y la idea es que todo el equipo tenga una serie de tareas, vamos a denominarlas tareas mínimas, planificadas, coordinadas, gestionadas, para balancear muy bien, haciendo una estimación. Ya sabemos que puede haber muchos imprevistos, pero la filosofía es esa, ¿no, Xavier? De decir, oye, yo te pongo el lunes todas estas tareas y, ¡pum!, el viernes vamos a ver si todas han llegado a completadas. Que el viernes habrá todas estas más todos los imprevistos que hiciste durante la semana, ¿no? ¿Es así? Correcto, correcto. Sí, sí. Si una persona tiene muchos imprevistos, le vas a estimar o le vas a dar una carga de trabajo menor y durante el bloque de tiempo semana. Porque hay que dejar esa libertad a la persona, al operario, para que él mismo se regule o según su estado, pues haga unas tareas u otras. Que aquí hay otro punto que es muy importante, que es dejarle ese margen de maniobra. No tiene sentido que el responsable del equipo esté constantemente, ¿cómo tienes esa tarea? O hazme primero esa, la otra. Aquí cambiamos un poco la mentalidad del grupo de equipo y
representa que toda la semana es el bloque de tiempo. Es como si fuera un día entero, pero no, es toda la semana. Y lo que se tiene planificado cada persona por su perfil, porque, claro, también tenemos en cuenta los perfiles de las personas que forman el equipo. Pues se lo van a plantear o se van a organizar sus propias tareas de esta semana. Y el responsable va a pedir explicaciones a final de semana. Durante la semana puede cambiar alguna cosa, pero no mucho, pero no vamos a estar constantemente ahí cambiando temas, porque al final lo que hacemos es bajar la eficiencia y productividad, ¿no? Si me permites, una cosa, ¿cómo gestiona la plataforma o cómo detecta los posibles errores de tiempo? En el sentido de, te avisa cuando, por ejemplo, si tú tienes marcado una jornada laboral de 40 horas, solo te deja poner 30 para que las otras 10 puedan caber imprevistos. Te avisa de que a lo mejor hay algún departamento o hay algún área o hay alguna persona que va con un estrés de horas. ¿Cómo se gestiona eso? La base es que si nuestro horario, o sea, si nuestra semana es de 40 horas, cuando se planifica no tiene sentido asignar más de 40 horas. Es sencillo, es decir, si voy a trabajar 40 horas, ¿por qué me voy a asignar una estimación de más de 40 horas? No tiene sentido. Vale, si partimos de esta premisa de que no tiene sentido, voy a asignar 40 horas. Que esa persona tiene imprevistos, le van a asignar más o menos pues menos horas estimadas, planificadas, porque el resto van a ser imprevistos. Entonces, partimos de cuando tenemos la semana, ya partimos a lo mejor de 30 horas, o depende del perfil, o 36, o 20, o incluso 10, porque es una persona que solamente tiene imprevistos. Pero si queremos tener algo planificado, ese 10% de horas estimadas o de tareas planificadas, también confiamos de que se va a realizar esa tarea a final de semana, porque habremos quedado con el cliente y le podremos dar una fecha, ¿no? Entonces, va todo relacionado. Entonces, avisos. Se podrían parametrizar avisos en el caso de que se supera algún tipo de indicador o que quisiéramos, ¿no? Pero cuando estamos planificando, hay una pantalla que es de carga de trabajo de los operarios, donde ya te señala en rojo si se están superando, por ejemplo, las 40 horas semanales. Y lo ves por semanas. Aunque estemos planificando solamente una semana, podemos planificar a 5 semanas, 6 o meses vista, incluso. Y podríamos ver la carga de trabajo a meses vista. Esto también te obliga que las estimaciones, y a partir de este tipo de estimaciones, te obliga a desglosar un poco las tareas. En despachos profesionales normalmente es más sencillo, en parte, con su complejidad, pero hay proyectos que desglosarlo es complejo. Entonces, lo que hace es forzar a que, si no lo tengo claro y es una tarea que me va a durar 80 horas, pues bueno, voy a hacer, yo qué sé, 4 de 20 y ya veremos. Pero a ver si realmente las primeras 20 me las están cumpliendo, ¿no? Pues hay otro tema que es el tema de los estados. En tu caso, pues todas entran como pendiente, luego estarían en curso, en espera y completados. Yo en mi caso he llegado a la conclusión de tener solo 2 tareas, que es la de pendiente y completado. ¿Por qué? Dos Porque... estados, quieres decir, ¿no? ¿Eh? Dos estados, no 2 tareas, 2 estados, decías, ¿no? Perdona, 2 estados, el de Sí, pendiente y sí. el de completado. No me parece mal tenerla en curso, pero veía que la gente no lo utilizaba. Es decir, la gente se ponía con las tareas, a ver cuál sería lo suyo. Pepito se va a poner con esta tarea, pues Pepito deberá cogerla y ponerla en curso. Entonces todo el mundo sabríamos que Pepito está con esta tarea. Pero esto me daba cuenta que al final estaba con esta tarea, no había venido, la había puesto en curso, sino lo que hacía es que directamente de pendiente la pasaba completada. Entonces, pues, ¿para qué voy a obligar a la gente a llevarla en curso? Pero es verdad que esto me hizo meditar mucho porque dije, a ver,
quien quiera tener un estado en curso porque es muy tiquismiqui dentro de la empresa y diga, me voy a poner en curso porque quiero saber con qué estoy en este momento, pues me parece bien. No la veo operativa para todo el mundo, pero sí me parece bien dejarla aquí, va a decir, a ver, lo que yo hago también se puede hacer aquí, que directamente cogerla de pendiente y llevarla completada, porque a ti lo que te interesa a final de semana es saber cuántas realmente se han llevado a completada, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente te hace una puntualización el tema de en curso, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Cuándo tiene más sentido ponerla en curso? Pues cuando es una tarea a lo mejor que realmente solamente esa tarea hay una dedicación de 13 horas, 21 horas, ¿vale? Tiene bastante sentido porque ya no es solamente de un día dedicado a esa tarea en concreto, puede ser varios. Entonces, puede ser interesante de cara al responsable de equipo cuál está en curso, si ya está en curso esa tarea que es importante. Entonces, esto si se comunica al equipo, normalmente no hay ningún problema en que la pongan en curso cuando son más largas. Si son de 1 hora, 3 horas, 5 horas, casi nadie lo pone en curso. Estoy de acuerdo. De todas formas, aquellos que nos estáis siguiendo, lo de menos en este Twitch es el software que estamos mostrando, es decir, que estoy mostrando el mío, estoy mostrando uno que también pues ha puesto a disposición Xavier, pero que esto lo podéis hacer con un Trello, con una Asana, con Bitris, con Zoho, con Pepito de los Palotes. Es que lo que estamos hablando es de filosofía y justamente el libro habla de metodología, habla de un método, es decir, el software realmente va a ser lo de menos. Hay una cosa que sí me pareció muy interesante, que voy a compartir la pantalla, y es el tema del tiempo, ¿no? Si nos vamos a mi CRM, nosotros cuando creamos una tarea que es fecha de vencimiento, pues ponemos el asunto, que son 255 caracteres el que tengo yo, tiempo aproximado, pues en este caso pues puedo poner 15 minutos, 45 minutos, es verdad que todas las tareas le ponemos siempre un aprox. En tu caso, utilizas un sistema, que es un sistema que ahora tú nos vas a explicar muy bien, que no se puede poner 15 minutos, no se pueden poner, por ejemplo, 4 horas. Voy a compartir esta imagen para que expliques qué es esto del sistema de Fibonacci. Bueno, esto es la sucesión de Fibonacci. Faltan 2 números al principio, pero las cogemos para que se entienda bien desde el 1. Entonces, esta serie pues, se ve fácilmente cuando el 4 no aparece y aparece el 5, que es la suma de los dos anteriores, 3 más 2. El 8 pues, es la suma de los dos anteriores, que es 5 más 3. Y así sucesivamente hasta, en este caso, 34, porque el siguiente ya supera las 40 horas semanales, por lo tanto, ya no cabe en una semana, ¿vale? Entonces, esta sucesión es una sucesión que a nivel matemático la tenemos, o sea, no nos damos cuenta, pero en todo nuestro entorno la vemos, pero no nos damos cuenta. Y es cuando nosotros, por ejemplo, vemos un perro pequeñito, uno mediano y uno grande, sabemos identificar muy fácilmente cuál es el pequeñito, cuál es el mediano, cuál es el grande y cuál es el muy grande. Esto es muy fácil para la persona humana, el que pueda catalogar, ¿no? Muy fácilmente pues, el pequeño, grande, mediano, ¿no? Y aquí pasa lo mismo con las horas. Para nosotros es muy fácil identificar las tareas pequeñas, si vamos a tardar 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero de aquí hay un salto a 5 horas, porque puede ser que cuando estimemos la cuarta hora nos estemos ya tenemos un ratio de error importante. Pero es que si vamos a estimar una tarea que va a durar más de 5 horas, nuestro ratio va a ser seguro más erróneo, ¿no? Y entonces saltamos de 5 a 8 porque estamos estimando solamente. Bien, para que la gente lo vea, Xavier, porque se va a entender mucho mejor si lo ves. Es decir, según este sistema, cuando damos de alta esa tarea y le vamos a hacer una aproximación de tiempo, no se podría poner 4 horas, es decir, o pones 3 o pones 5. Hay un salto. No se pueden poner 6 o 7 horas. Vamos a ver un ejemplo. Es decir,
Esta que hemos abierto de solicitud balance para el banco, vamos a hacer una aproximación, vamos a ver cuánto se tardaría en hacer estas tareas y le vamos a intentar poner 4. Fijaos que directamente el solo me lo pone en 5. ¿Por qué? Porque dice 4 no puede ser, o son 3 o son 5 y te lo lleva directamente a 5. Vamos a intentarle poner 6, que veis aquí 6, 7 no se puede. Venga, si le vamos a poner 6, directamente me va a saltar a 8. A esto se refiere el sistema, es decir, que solo puedes poner a la hora de aproximación de tiempos o 1 o 2 o 3 o 5, 8, 13, 21 o 34. Y máximo 34 porque la semana tiene máximo 40 horas, según la metodología. ¿Qué te parece, Germán? Bueno, esto explicaría por qué, porque nosotros llevamos tiempo estimado y tiempo real. ¿Por qué a las tareas de 5 horas, pues nunca cumplimos con esas 5 horas? Nos dedicamos 8 o 9 o un tiempo superior. Posiblemente sea por esta explicación que ha dado Xavier, ¿no? Puede ser, puede ser. De todas maneras, claro, en nuestro día a día, yo no lo tengo resuelto, a lo mejor Xavier sí, ¿no? Pero cuando hacemos una estimación del tiempo, en alguna tarea un poquito más allá de lo normal, como pueden ser unas alegaciones, no provocadas por errores del despacho, sino por faltas de información o por algún olvido, para decirlo finamente, de algún cliente que se haya podido dejar de traer alguna justificación o que haya traído algún gasto que a lo mejor no sería del todo deducible, pese a nuestras advertencias ha querido que se dedujera. A la hora de preparar esas alegaciones o alguna comprobación por parte, yo qué sé, por ejemplo, de la agencia tributaria, tú estimas un tiempo y es verdad que le pones que todo aquel tiempo excedido lo vas a facturar aparte. Pero claro, cuando esa persona está intentando hacer el mejor trabajo posible, que se nos da bastante bien a los despachos profesionales, pues a lo mejor lo que era un tiempo previsto de 5 horas, no digo que lo empieces a adornar, pero por si te pide no sé qué, por si te pide no sé cuánto, el tiempo se desvía y en muchos casos porque es un cliente con una cierta permanencia en el despacho, por el motivo que sea, porque incluso, al menos yo me he encontrado, supongo que vosotros lo sabéis, también nos ha pasado alguna que otra inseguridad del compañero en el sentido de no, es que claro, me he tenido que mirar la normativa, esa frase es bastante habitual, me he tenido que mirar la normativa y claro, se supone que el cliente debería estar, yo debería saber todo lo que le puede afectar al cliente. Si no, claro, para eso, en lugar de cobrar 90 euros la hora o 70 euros la hora, tendríamos que cobrarle 200 o 250 euros la hora porque seríamos un verdadero especialista sobre una materia, ¿no? Entonces, es complicado, de alguna manera, acertar o incluso no acertando y cobrándole aparte todos esos excesos, a la hora de la verdad poderlos facturar. Pero quizás sí que es cierto que ceñirnos a esa previsión es ciencia ficción y lo que habría que aplicar es el sistema Fibonacci. Pues muy interesante, muy interesante. Tenemos unas estimaciones que pueden ser de 1 hora y realmente van a tardar media hora, por lo tanto me queda un tiempo de media hora, pero también puede ser que de una tarea que yo creo que es media hora, tengo un imprevisto, me hacen una llamada, me entra, la tengo que coger y según una estadística, realmente la persona que necesita concentrarse para esa tarea se ha desconcentrado y volver a esa tarea ya no es media hora, sino que a lo mejor es 50 minutos porque tarda 20 minutos más para volver a coger el hilo de esa tarea, ¿no? Entonces, como el bloque es semanal, estamos estimando esa estimación, es más fácil que lo veamos como el perrito pequeño, el mediano, el grande, el muy grande en cuanto a tareas y se compensa. Normalmente es increíble cuando empiezas a usar este método y realmente ves, ostras, que llega final de semana y te va encajando toda esa estimación. Y te va encajando. Después cada tarea puede ser lo que comentabas. Yo tengo estimada 5 horas, pero le voy a asignar 6 horas y media de horas reales, ¿vale? Después incluso puedes sacar una estadística por tipos de tarea
de esa media de horas y puedes ir ajustando esa estimación contra esos tipos de tarea, ¿no? Pero la estimación al final se basa a que quieres que todas esas tareas organizadas y planificadas para esa semana se puedan completar a final de semana. Venga, vamos a hablar de la figura del coordinador. Para mí es la más importante. Yo ya hace unos meses les decía a unos compañeros, entre ellos a Germán, lo importante que era tener dentro del despacho. Yo había hasta imaginado crear un departamento específico de coordinación de tareas, porque al final, si estamos diciendo que vamos a llevar una planificación semanal, y ya no estamos hablando solo por llevar una planificación semanal porque sí, sino porque ahora mismo, seamos sinceros y seamos autocríticos, vamos sin rumbo. Vamos sin rumbo en general. Es decir, hoy, Pepito, o esta semana, Pepito ha hecho, no lo sé. No sé lo que ha hecho. No sé si ha podido hacer 3 cosas más o 3 cosas menos. No sé si ha estado muy agobiado o no. Bueno, sí, cada vez que le pregunto está súper agobiado. Pero no tengo ni idea. Porque nos basamos solos en un resultado. ¿Se han presentado los impuestos? Sí, perfecto. Todos los impuestos sociales, sí. Todas las cuentas, todos los libros, sí. Nos vamos de vacaciones, todo genial. Pero justamente los que nos estamos comiendo la cabeza es para medir, para ver si vamos bien, para ver si vamos con agobios, para ver si estamos dando prioridades. Es decir, ¿por qué esta figura del coordinador, Xavier? ¿Cuál sería tu explicación? Aparte de lo que acabas de comentar, de poder hacer ese seguimiento semanal y anticiparse a posibles desvíos, porque un coordinador al final puede detectar posibles desvíos en base a esa estimación que tenemos y porque puede ver que de esas tareas se hace una revisión visual, una monitorización visual solamente de las tareas semanales de los miembros del equipo, va a detectar muy fácilmente si hay algún desvío y puede incluso anticiparse a que hay alguna tarea que no se va a completar y entonces puede incluso provocar una reunión de alguna forma con ese miembro del equipo y ayudarle, no al contrario, sino ayudar a que esa tarea o esas tareas o replanificar incluso y detectar que otras tareas no tienen esa urgencia y pueden pasar a la semana siguiente, ¿no? Entonces, esta persona es una figura que, además de hacer este tipo de seguimiento, también podría llegar a ser operario, es decir, también podría tener sus operaciones. A lo mejor no tiene que estar dedicado al 100%, pero es que además, a final de semana, como a lo mejor quizás me anticipe un poco, si queremos aplicar una mejora continua, ¿quién va a llevar un poco esa reunión de mejora continua? ¿O quién va a llevar un poco esa reunión para interceptar los obstáculos que están haciendo para que las tareas no se completen y se pueda mejorar dentro del propio despacho, dentro del equipo, ¿no? Esta sería un poco la figura del coordinador. Yo quiero contar mi experiencia en lo que ha sido la campaña de renta, que tiene que ver muchísimo con esto que estamos hablando. Llevábamos un control semanal de las rentas, de cuántas rentas se habían hecho en esa semana y cuántas faltaban en global, y estábamos un poco asustados porque las primeras semanas nos habíamos un poco relajado y porque claro, había que hacer todavía un montón de rentas en el despacho. Entonces yo empecé ya porque fue el primer año que ya hemos llevado toda la gestión de campañas en el CRM, entonces ya en tiempo real ya sabíamos las rentas que se estaban haciendo, las previstas, ¿no? Y yo veía que no se avanzaba con las rentas. Digo, vamos a intentar sacar 30, 40, 60 semanales, dependiendo de las personas y tal. Y yo veía que no se avanzaba. Y gracias a que no se avanzaba, preguntaba. Y entonces al preguntar veía, pero ¿por qué no estamos avanzando? No es que tengo que preparar un balance que me ha pedido Pepe, no es que ahora Pepe, como se va a fusionar su empresa con otra, entonces están haciendo un estudio, un informe, entonces empezaba a detectar esos imprevistos y yo decía, pero a ver, no podemos parar las rentas, pero por otro lado entiendo que no podemos parar los imprevistos. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a reunirnos todo el equipo
Digo, vamos a ver, esta fusión o este informe que tienes que hacer hoy, ¿se lo puedes pasar a otro compañero o te puede ayudar? ¿Alguna de esas cosas te puede hacer? Bueno, pues sí, pues podría. Pues vale, pues mira, ya hemos resuelto un problema. No paramos las rentas, hemos detectado que ciertos imprevistos se los puedes dar a otra persona. Había otros que no, porque son aquellos de tardo más en explicárselo que en hacerlo yo. Pero oye, pero gracias a eso empezamos a balancear, ¿no? Entonces, sí es verdad que ya empieza a mueblar la cabeza, en plan de decir, si ya tienes una planificación de que vas a sacar X rentas y estás viendo el martes que son las 7 de la tarde y todavía no se ha hecho ninguna, ya de momento ya tienes una alarma, ya puedes preguntar. Al preguntar ya puedes balancear recursos, ¿no? Por eso me gusta eso de la planificación, porque la planificación, y vuelvo un poco al título de este apartadito que estamos viendo ahora, que es la figura del coordinador, el coordinador no está solo para el lunes llegar y decir esto es lo que hay que hacer para la semana y el viernes hablamos, sino que el coordinador, creo que una de sus funciones es día a día ir supervisando, ir viendo, oye, estamos a miércoles y todavía tiene todo en pendiente, todavía no ha pasado ninguna completada, ¿no? Pero, incluso no de las rentas, incluso podrías llegar al detalle de poner una tarea por empresa, es decir, o sea, por cliente. Eso es. Hay rentas que no son de 1 hora, o son de 2, puede ser que sean de 5 horas. Así lo teníamos. Tú estás pensando que vas a hacer 30 o 40 y realmente cuando ves la carga de trabajo te das cuenta de que es imposible que esta semana, de la forma que lo has planificado, igual le has dado las rentas más complicadas a esa persona del equipo, ¿no? Y ves que no se está avanzando. Te das cuenta antes de... Germán. Xavier, yo tenía una pregunta sobre esto. Una de las preguntas era si 1.500 rentas suponen 1.500 tareas en el sistema WICOP, o solo aquellas que sean más complicados, o que la tarea renta es una sola. ¿Cómo lo...? Bueno, teniendo en cuenta que o sea, no hay unos operarios, normalmente en los despachos, no hay unos operarios o compañeros que se encarguen exclusivamente de la renta. Como dice José Pedro, y salvo algún caso muy contado, son personas que tienen su carga de trabajo, que intentan minimizarla este periodo de presentación de rentas, pero que se añade una carga importante de trabajo durante ese periodo. O sea, hay que hacer 1.500 tareas, eres partidario con el método WICOP. Yo lo haría porque realmente estáis haciendo 1.500 rentas, pero lo automatizaría un poco. Por ejemplo, cuando en la ficha del cliente automatizaría que para ese cliente, no sé no me acuerdo en qué fechas se empieza, ¿no? Pues esa tarea se haya creado automáticamente para no tener que picarla nosotros, ¿no? Sino que cada año se automatice, pero realmente que tú veas esa carga de trabajo de las 1.500 tareas que tienes por delante. Y esto también te va a dar esa monitorización o esa visualización de si tienes que contratar a una persona más mediodía, no lo sé. O te va a dar esa visión para tomar una decisión antes de que sucedan las cosas. Y yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo tenía pues cientos y cientos de tareas de peticiones de clientes para hacer cambios en un software. Pues si no ves lo que tienes por delante, y aunque sean pequeñas, de 1 hora, da igual. Bueno, pues 1.500 tareas. Yo sí, lo haría, y además me daría una visión brutal de cuántas semanas necesito para realizar esas 1.530. Además, si lo automatizas y le pones que para la renta de este señor cada año nos cuesta 5 horas, pues le pongo 5 horas. Exacto. ¿O cuesta 4 horas? Pues no, serán 5. ¿Por qué? Por si acaso. 100% de acuerdo, ¿eh? Para mí hay 1.500 tareas y 1.500 tareas que hay que planificar, y hay que planificarlas bien y hacer un seguimiento. Yo me estoy encontrando bastantes problemas con la figura del coordinador, Xavier, y es que la gente no está, por lo menos en los despachos, la gente no está acostumbrada a que la coordines. Ya no digo porque ellos piensan que es el supervisarles o estar muy encima, ¿no? Pero el coordinar
muy difícil porque la gente está acostumbrada a yo tengo 30, 40, 50 empresas que gestiono laboral, fiscal, lo que sea, y a mí nadie tiene que venir a decirme esta semana si toca hacer 10 o toca hacer 20, ¿no? Y yo creo que es el momento de levantar alfombras. Pues sí, ¿por qué vas a hacer 20 si puedes hacer 40? Es que esto va es que los límites de velocidad van por arriba, van por abajo. Es que cuando tú estudias la norma de circulación te dicen que tú no puedes ir a 20 por una autopista. Hay un mínimo al que tienes que ir. Y luego habrá un máximo también. Pues con el mundo de las tareas pasa lo mismo, ¿no? Es decir, oye, hay que planificar. Hombre, claro que te voy a dejar, claro que te voy a dejar tiempo para ir al servicio y para que respires y para muchas cosas. Pero tiene que haber una planificación. Y eso es algo que yo he debatido con muchos compañeros. Hay un mínimo de dedicación que hay que hacer, pero es que ahora mismo no sabemos. Y se han hecho 2, se han hecho 8. Y ojo, podemos caer en el error, y yo creo que esto Germán también estará de acuerdo, podemos caer en el error de que lo tengamos controlado en el CRM, pero como nadie supervisa el CRM, pues llegamos al mismo lugar. Claro, pero entonces perdéis todo el esfuerzo que estáis haciendo. Y el coordinador, a ver, tiene que ser una figura, no una figura tipo controller. Es que a mí no me acaba de gustar el controller. Yo prefiero el sentido de coordinación, el sentido de darle ayuda a nuestros compañeros del equipo. Esto también se consigue con las reuniones semanales. Porque es darle otro sentido al coordinador para apoyar a cada miembro del equipo, porque realmente también le estamos dando una confianza a esa persona, a ese miembro del equipo, para que se autogestione su tiempo durante la semana, y le estamos dando esa confianza. Si le estamos dando esa confianza, el coordinador no debería ser una figura que perjudique a nadie, al contrario, que sea un facilitador de sus tareas a cada miembro del equipo. Fundamental, ¿eh? Yo creo que el siguiente paso, una vez que ya hemos creado esas listas en el CRM, ya tenemos las tareas, ya les hemos aproximación, ya el lunes hemos hecho una planificación, ya tenemos ese modelo Kanban, sin duda la coordinación, se detectan, bueno, yo he contado el caso de la renta y detectas también quién tiene imprevistos, cosas que yo no sabía que teníamos tantos imprevistos en el despacho, quién puede estar más agobiado, ves el compañerismo, ves el balanceo. También te das cuenta hasta qué punto se van creando despachos donde creamos mucha dependencia de clientes a personas, lo cual es malo, porque una de las cosas que me hizo reflexionar es, ¿y si tal persona se pone enferma? ¿Qué pasa? ¿Que esa tarea no la puede hacer otra persona? Esto me preocupó, ¿no? Porque era como, bueno, pues no pasa nada, vamos a balancear el recurso y este imprevisto que lo haga otra persona. Es que es muy difícil, porque claro, es que tendría que estar 3 días explicando exactamente la operación y tal. Y yo me echaba las manos en la cabeza y digo, madre mía, digo, no te pongas enfermo. Cuando te pongas enfermo, no sé qué va a pasar en esta empresa. Y creo que lo entiendo, porque así es el mundo de los servicios y tú sabes la operación y la conoces de arriba abajo, etcétera. Pero creo que, no sé si en el mundo del desarrollo tecnológico pasa lo mismo, Xavier, pero me da mucho miedo que las operaciones dependan tanto solo de una persona. No sé cómo resuelves ese tema de las tareas en tu empresa, o si te pasa lo mismo. Sí, es parecido y es un problema porque, de hecho, hace poco hice un artículo diciendo del problema que es que seas cautivo de una persona dentro de la empresa, ¿no? Entonces, implementar una metodología de trabajo te facilita a que puedas balancear y, de hecho, también te facilita que puedan estar más felices realmente los miembros de ese equipo. Porque si van viendo que empieza la semana, lo tienen planificado, van con su timing, pueden llegar a completar esas tareas porque está todo bien planificado, porque normalmente hay un estrés cuando está mal planificado. El coordinador le ayuda. Cuando hay una tarea, puede ser que una tarea no le guste, pero a otro compañero sí le gusta hacer esa tarea. Puede ser. Y lo puede balancear. Entonces, bueno, creo que es
una figura del coordinador y todo este sistema visto como una estrategia global es lo que hace que funcione realmente. Sobre el tema de coordinador, yo pensé que debido a que en el mundo de las asesorías siempre se nos ha dado bastante bien controlar las campañas a través de indicadores o listas, y bueno, normalmente, como decía antes José Pedro, no se nos pasa ningún plazo y todas las campañas se presentan sin dejar nadie atrás, más o menos, ¿no? Hacer algo parecido con otros procesos y generar indicadores casi de todo, nombrando unos responsables de ese indicador. Pero me está costando mucho trabajo y la gente parece que le hables en un idioma diferente. O sea, porque indicador se escribe igual si es indicador de renta, que es, creo yo, que no hay que ponerle ni H ni nada, si dices indicador de presupuestos. Pues la gente no le va bien a un indicador de presupuesto. A la gente le cuesta mucho adaptarse a un indicador de presupuestos, donde tienes ni más ni menos que una serie de tareas, en este caso no de renta, sino de presentación de presupuestos o de alta de trabajadores o de alta de clientes en el despacho, pero gestionado desde un indicador para que haya ese coordinador, esa persona que de alguna manera facilite que el flujo de trabajo vaya al ritmo que debería ir y no quedarse, por supuesto, sin presentar o sin hacer seguimiento, o alta de trabajadores que a lo mejor en un workflow del servicio pues haya que enviarle algún informe determinado pues, como valor añadido, lo que sea del servicio, pero generar multiindicadores de alguna manera fraccionando esa coordinación. Bueno, pues de momento me falta, el idioma no me ayuda, que dijéramos. Y mira que nosotros, en nuestro sector, el indicador o el listado es algo que vamos, está en nuestro ADN. Pero si no es el clásico, si no es de la campaña clásica, me está costando mucho. Pero bueno, de momento estoy apostando por eso. Cuando hablamos también de planificación semanal, porque parece que todo tiene que ser planificación semanal, estamos hablando también como norma general, ¿no? Es decir, pensemos, por ejemplo, en un call center donde ahí no hay planificación semanal, hay planificación diaria donde según van entrando las operaciones o van entrando las tareas, hay que ir sacándolas casi en tiempo real, ¿no? Aquí estamos hablando sobre todo de las empresas de servicios, ¿no? Que tenemos que hacer muchas cosas, que no pasa nada si las haces hoy o las haces mañana. Entonces aquí estamos hablando de ir sacándolas semanalmente, dejando al equipo pues que se ponga que esté cómodo, porque lo importante es ir haciendo y sacando el trabajo a la semana, ¿no? Y dejando esa libertad que a mí también me gusta cuando defines eso, ¿no? La parte de no forzar, lo dices expresamente, me gusta mucho cómo lo dices, porque dice, no se puede forzar a un miembro del equipo a que complete una operación antes que otra durante la semana, ¿no? Dice, oye, a las 9 te vas a poner con esta, a las 10 te vas a poner con esta. Ostras, a mí no me gustaría tener una empresa o trabajar en una empresa que me dijese eso, ¿no? A mí me gusta eso de decir, mira, además, una de las cosas que cuando hablo con compañeros, ¿no? Que le pregunto siempre qué valoran de su jefe, ¿no? Y es eso, ¿no? Es decir, mira, ellos me dicen lo que tengo que hacer, pero no está tan metido en esto ahora, sino, oye, mira, tú tienes que hacer estas 10 cosas, las vas haciendo y se va planificando. Yo en esto no estoy, perdonadme, pero eso no estoy nada de acuerdo. Que un cliente de 30 euros mensuales vaya al libre albedrío del empleado o de la persona que tiene esa tarea responsable sobre un cliente de 2.000 euros mensuales, perdonadme, pero no. Pero no lo veo. Pero está planificado semanalmente, tanto el de 30 como el de 2.000. No va al libre albedrío, se va diciendo, oye, tienes estas tareas para esta semana. Hay un concepto que no hemos hablado, que es el concepto además de prioridad. Dicen, hombre, no sé si, Xavier, el concepto de prioridad justamente es para decir, oye, de todo lo que tienes pendiente esta semana, que sepas que esto es un poquito más prioritario que lo otro, ¿no? Sí, pero bueno, si lo he planificado para esa semana, en teoría, tiene que salir esa semana, tanto el de 30 como el de 2.000. Sí, pero de lunes a viernes puede pasar que un cliente, no sé, se enfade o bueno, está claro que no le has marcado una prioridad y tal, pero si lo vas a hacer, no sé por qué no puedes dar prioridad al cliente principal
y luego el viernes a la última hora haces el cliente de 30 euros, que no digo que no haya que hacerlo, pero... No, yo no digo que no se haya que hacer también, ¿eh? Porque se puede comentar, se puede comentar al final, en la reunión inicial o de la semana o incluso el coordinador lo sabe, o se está dando también este mensaje que sería el ADN de la empresa. El ADN de la empresa es que también se le da prioridad a estos clientes de 2.000 euros y no de 30 euros. Pero si yo crezco y escalo, al final el operario quizás es que ni lo sabe la prioridad que tiene ese cliente. Si hago No, por eso yo soy partidario siempre he sido partidario de ponderar las tareas en base a una segmentación de clientes, simplemente. No está mal, también. Es decir, está bien tener ese indicador de que estos clientes son VIP, ¿vale? Eso está bien. A raíz de esto me venía a la cabeza que cada vez más, que también lo he escrito un poco, es las organizaciones, hay una tendencia que es a la autogestión, ¿vale? Que son las organizaciones TIL, que se llaman. Entonces, hay una tendencia, hay una evolución a este tipo de organizaciones y se basan en la autogestión de los equipos, de las personas y de los equipos, pero de una forma conjunta, ¿vale? Entonces, lo explico un poco y hay un libro que es muy bueno, que es Reinventar las organizaciones, de Frederic Laloux, que es impresionante en base a unos estudios de diferentes empresas, de diferentes lugares del mundo que tienen mucho éxito, evolucionan, tienen miles de empleados y han acabado autogestionando sus tareas los equipos. Entonces, es impresionante leer lo que explica y ver cómo grandes empresas con muchísimos empleados, que parece que eso pueda ser imposible de gestionar, pues tienen sus indicadores y tal, y se autogestionan por equipos. Y se da esa libertad y al final es un poco el ADN de la empresa hacia abajo. ¿Qué te parece, Xavier, esas reuniones que a lo mejor se trae de la metodología de Scrum, que se utiliza mucho, esos daily meetings, ¿no? Esas reuniones a primera hora de 10 minutitos? ¿Cree que son necesarias? A mí mi experiencia me está diciendo que son muy importantes, pero quería saber tu opinión. A ver, en mi opinión, no deberían hacer falta. Ahora, que hay que acompañar, se acompaña, no pasa nada, está bien hacer estas reuniones, pero en la metodología al final te marca una metodología de trabajo o unos pasos que tú puedes seguir. Después tú puedes hacer pequeñas variaciones, pero la base no hace falta que la varíes, ¿no? Entonces, como mínimo, puedes hacer una que es el final de semana, la reunión de final de semana. También puedes tener programadas como tarea reuniones a nivel interno entre los miembros del equipo, el coordinador, lo que sea. Pero entonces es una tarea de reunión, porque te va a restar tiempo de planificación, de estimación, ¿vale? Entonces, para mí la reunión importante es la de final de semana y que tampoco tiene que ser muy grande en tiempo, o sea, de 2 horas, no, 1 hora y hora y media como mucho. Y hablar sobre temas que también lo explico y cómo ir evolucionando, porque tampoco podemos pensar que desde la primera semana que implementemos un método vamos a hacer mejora continua en 15 días, ¿no? Poco a poco, pero para eso está el método, porque vas viendo lo que puedes ir mejorando, vas viendo cómo puedes ir balanceando las cosas, vas viendo si realmente necesitas estas reuniones al principio del día. No pasa nada. A ver. Hay un apartado en tu libro que dice vaciar la mente de operaciones. Germán, vaciar la mente de tareas. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Las tareas deberían servir para irte a casa despreocupándote
de un poco tu agenda laboral o profesional que ya saldrá al día siguiente. Eso para mí es uno de los grandes retos del sistema de tareas y procesos. Y bueno, más dentro de lo que cabe, recuerdo esta semana un momento de estrés que tuve y fue porque me comentaron una tarea que ya se había iniciado por una persona y no la había documentado mínimamente en el sistema, en el gestor de tareas, en consulto nuestro, y me lo dijo de palabra. Yo no estaba delante del ordenador, delante de tal, tampoco la documenté cuando volvía al despacho y explotó cuando, evidentemente, en el peor momento, porque si no, no sería explotar y hubiéramos utilizado otro verbo. Por tanto, puede explotar. Y permitirme que os haga un breve comentario. Yo tampoco no soy muy partidario de los briefings diarios, entre otras cosas porque creo que muchas veces se van a ese briefing sin el trabajo hecho. Se va a ese briefing por sistema y vamos a hablar del briefing, pero no hay un trabajo previo. Nosotros, en los estados que estamos manejando ahora, utilizamos el hoy, que ya, como que él dice, ya no lo puedes gestionar. El mañana, como intento de poder gestionar, que mañana vuelva a salir el sol y quizás es una nueva oportunidad de gestionar tu sistema de tareas que es imperfecto. El ahora para tareas muy concretas, como ha dicho Xavier, que tareas muy largas y que a lo mejor si tú ves que un compañero tuyo está en una tarea ahora significativa, que a lo mejor vas allí a comentarle algo, a aprovechar para darle un dato si está ahora puesto en esa tarea, y luego el resto, que sería pendiente o como le quieras llamar, o en curso y tal, que esa no tiene valor. Pero sí que intentamos gestionar el hoy, es casi imposible, y cuando eso sea capaz de gestionar el mañana, porque yo creo que el hoy ya no se puede, pero el día que sepas gestionar el mañana, quizás haya que hacer esa reunión de briefing. Pero esa reunión de briefing es, ¿tú te has sabido autogestionar el mañana? Bien. Tu responsable, si tú te has sabido gestionar el mañana, será capaz de gestionar los mañana de todo el departamento y su propio mañana. Y a partir de ahí, crear. Esa es un poco mi visión del autobriefing, para luego en el futuro poder hacer un briefing conjunto, pero habiendo hecho tú primero un autobriefing. Nos dice un compañero, voy a compartir la pantalla, voy a poner el chat, nos dice el compañero Pericius, José Antonio Avellaneda, que nos está siguiendo en directo. Una pregunta, en una selección de personal, ¿cómo detectar un trabajador que tiene enfoque a la tarea? Detectando el perfil. Hoy en día, que también lo comento, es súper interesante el tema de los perfiles de los trabajadores. En el sentido de que, por poner un ejemplo, bueno, hay webs que puedes hacer un pequeño test rápido y te dan un perfil de persona. Ese perfil de persona tiene unas acciones y reacciones, o reacciones en base a acciones, ¿no? Y es muy interesante saber, conocer los perfiles que te están funcionando en tu gestión de tareas, no en tu gestión, en la realización de las tareas diarias. Porque entonces, cuando vas a contratar a alguien, puedes hacer estos tests. Hay una página web que es Insight Discovery, que también lo apunto, que es impresionante. Te hacen unos tests, sí que es de pago, pero puedes tener un test de cada persona y te clavan los perfiles, es que te los clavan, pero es que además juegan con colores, por ejemplo, y entonces tú puedes saber que una persona roja es una persona de mucha acción y, por lo tanto, si es de mucha acción, cuando solamente apuntas algo ya está corriendo a hacerlo, pero en cambio hay otra persona que es verde y a lo mejor lo que quiere es contemplar primero lo que tiene que hacer y tal y cual. Entonces, cuando tú ya detectas, porque además yo lo que digo es que estos perfiles se tienen que comunicar a todos los miembros del equipo y que cada uno tiene que saber cuál es su perfil para aprovechar el talento de cada uno, porque con los perfiles cada uno tiene un talento innato y hay mucha gente que ni lo sabe que tiene ese talento y realmente los perfiles marcan esos talentos. Y cuando les explicas que tienen ese talento,
a veces se sorprenden. Y cuando se sorprenden, de hecho, después se pueden aprovechar mucho más y todos como grupo, como equipo. Entonces, hoy en día, simplemente haciendo esta serie de tests, se puede contratar gente mucho más fácil, adecuada al puesto de trabajo. Desde mi punto de vista, en mi opinión, hay mucho que hablar también, pero bueno. Pero Xavier, ¿tú crees que hay un perfil de persona, de trabajador, de profesional, que es propenso a la utilización del trabajo de por tareas y procesos? Sí que se puede buscar una cierta analogía, ¿sí? Sí. Hay, en lo que es Insight Discovery, por ejemplo, les dan un color elevado en azul, que digo yo, ¿no? El azul es una persona un poco introvertida, pero muy ordenada, muy organizada, que necesita finalizar los procesos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes en tu perfil una persona muy azul, de hecho, seguro que tenéis, en los despachos hay bastante gente azul, porque son organizados. Se puede detectar muy fácilmente cuando tú ves una mesa y la tiene perfectamente ordenada, seguramente esa persona tiene ese azul pues elevado, ¿no? No lo explico perfectamente como lo explicaría un profesional de Insight Discovery, pero bueno, para hacernos una idea y que se entienda, es así. Pero también puede haber otra persona que es más creativa, que es todo lo contrario del azul, porque está en el lado opuesto, que es más Hay que intentar combinar talentos sí, para poder hacer un perfil conjunto, ¿no? Un perfil de despacho, que dijera. Germán y yo somos un poco verdes hoy. A ver, yo me hice el Insight Talents y di bastante azul. ¿Tú? Sí. Yo soy amarillo, por ejemplo. Soy creativo, innovador. De hecho, soy innovador. ¿Por qué? Porque realmente te das cuenta que es así. Sí. Entonces, bueno, es muy curioso y muy divertido, de hecho, compartirlo con los miembros del equipo. Es muy divertido porque cuando alguien hace algo, como saben cómo es... Te ponen el color. Ya está, ya ha salido tu color verde o ya ha salido tu color rojo, no sé qué. Y eso hace equipo, hace buen ambiente, facilita las cosas, el trabajo diario. Es verdad. Y cuando tienes una mala reacción, igual, comprenden por qué has tenido una mala reacción a un comentario, por ejemplo. Cuando no lo sabes, dices, hostia, este tío, ¿no? Pues no. Yo tengo una pregunta, y tenemos amigos en común, Xavier, que tienen despachos. ¿Quién debería ser un coordinador en un despacho profesional, típico despacho, con 5, 10, 15 personas? Ya sé que es muy relativo, pero ¿piensas que debería ser el director? ¿No queda otra, Germán? Depende, es que depende. Yo he puesto por una descentralización. Pero pongamos los pies en la tierra, no nos vayamos con temas teóricos. Es decir, al final en un despacho el responsable, el director, al final es el que tiene la visión, el que tiene toda la información. Todavía en general los despachos, aunque haya un director, no deja de ser una persona, entre comillas, muy técnico, muy de sacar el trabajo, porque además con poco tiempo, pensar eso, el equipo va con poco tiempo, porque va con la gente con la lengua afuera. No sé, yo no sé hasta qué punto los directores en despachitos un poquito más grandes, esa labor les va a quitar mucho tiempo, porque la coordinación lleva tiempo, ¿sabes? Sí, por experiencias, los directores no van muy bien. No son muy azules. Normalmente los directores pues tienen un perfil más de acción, aunque hay de todo tipo, porque también hay directores que son muy organizados y muy meticulosos, digamos, ¿no? Y hacen bien ese tipo de tarea, entonces. Pero entonces la hará bien. Pero hay otros que quieren hacer de coordinador
pero ya se detecta muy fácilmente, porque a las 3 semanas hay descontrol igualmente. O sea, se detecta muy fácilmente. Entonces, lo que hay que pensar es si tengo la capacidad de delegar esta coordinación. El director tiene que tener la capacidad esta de pensar si él lo puede hacer o no lo puede hacer. Si él tiene muchísimas otros temas que hacer y la coordinación o no le gusta, da igual, como es el director, puede decir que sea otra persona, entonces buscar otra persona. Yo creo que por los despachos que conozco, como no se implique Yo el normalmente, director, lo veo muy complejo, ¿eh, Germán? bueno, Sí, pero una cosa es la implicación y la otra, o sea, el primero que tiene que dar ejemplo en la utilización del método está claro que es la dirección del despacho. Eso creo yo que tiene que ser así. Otra cosa es el perfil del día a día de coordinar eso, que el director sea la persona más adecuada o no. Habrá casos que sí y habrá casos que no, pero bueno, lo que sí tiene que haber es la implicación absoluta del director, porque si el responsable del despacho no sigue el sistema, no sigue el método, difícilmente lo van a seguir los otros. está claro. Lo que puede decidir es hasta dónde, es decir, si el director al final es un operador también, porque en vuestro caso normalmente sois operadores igualmente. Si sois operadores, claro, tenéis que usar la misma metodología que todo el equipo. Estáis dentro del equipo. Si no sois operadores y simplemente hacéis reuniones, por ejemplo, es otro tema. Porque, bueno, poner las reuniones o no afectará a todo lo demás, por ejemplo. Pero si sois operadores de acciones a realizar y tareas a realizar que se entregan al cliente, está claro que hay que seguir el método. Porque estáis dentro del equipo, ¿o no? Estaba viendo la página web, la voy a poner, una que pones en tu libro, aquí la tenemos, esta, Xavier, Ah, sí. 16 personalidades, pones un ejemplo de página web donde se puede hacer el test. Esta es gratuita. Esta es gratuita, esta es la que te dice si eres azul, verde, amarillo. No, esta no. Esta te da unos perfiles, bueno, más divertidos, pero bueno, están bien, ¿eh? Están muy bien también. Están muy bien y realmente los responsables de equipo, los directores de oficina, es muy interesante que se aplique. Es que lo digo porque en tu libro hay un apartado que dices pasos a seguir para arrancar con el método, ¿no? Y hacía esa pregunta porque justamente el primer paso es elegir un coordinador por equipo. Y yo no sé si algún despacho se va a quedar ahí, que no va a ser capaz de elegir al coordinador. Sí, lo digo en broma, pero... Bueno, que me llamen. Si no, pues hay que seguir. Bueno, no creo que se queden ahí. Si tienen los 7 pasos por delante, no creo que se queden en ese. Lo veo complicadillo, ¿eh? Bueno, sí que es verdad. Te entiendo, porque conozco y he conocido directores que lo quieren hacer ellos también, cuando no lo tienen que hacer ellos. Incluso yo a algunos se lo he dicho y son reticentes y quieren ser el coordinador cuando no deberían. Ojo, y que el coordinador se tiene que implicar en hacer ese trabajo. Es decir, que no, yo soy el coordinador, vamos a trabajar por tarea, vamos a hacer planificación semanal. Al final nadie hace planificación, nadie hace seguimiento. Entonces se rompe todo. Y que lo entiendo, porque los despachos en general no son tan grandes, el tiempo nos come, pero es verdad que la pescadilla que se muerde la cola, es decir, que al no tener tiempo entonces no avanzo, al no avanzar entonces no detecto, entonces y llega un momento en el que, no sé, hay que parar. Pero bueno, es como todo, hay que coger una dinámica, Lo que pasa es que esta dinámica inicial tiene que ser sencilla, porque después ya la complicaremos, pero tiene que ser muy sencilla, es una dinámica sencilla. Entrar las tareas, planificar, organizar y a ver qué sale, reunión semanal, no compliquemos más y venga. Y después ya y ahí se va viendo
cómo puedo mejorar, que sería el concepto de mejora continua. Porque tenemos mucha información que nos bombardea, queremos avanzar muy rápido y no es posible, no podemos ir tan rápido, hay que ir con una dinámica, primero coger unos hábitos. Muy bien, pues creo que ha estado muy interesante, yo creo que es un tema para seguir profundizando días y días. Bueno, os recomiendo a todos leer el libro, creo que os vais a sentir muy identificado con muchas de las cosas que dice Xavier, porque ha sido muy generoso en explicar su experiencia, que yo creo que tenemos que tener más humildad todos en escuchar. Luego que cada uno aplique la metodología que le dé la gana, ¿no? Pero creo que es importante estos libros leerlos, intentar entender a qué los has escrito, porque si está todo inventado, si lees a un filósofo de hace 2000 años y parece que te está contando tus problemas, ¿no? Y dices, joder, hemos evolucionado poco, ¿no? Entonces yo creo, y yo me siento muy identificado en muchas de las cosas que dan muchas vueltas durante muchos años y al final veo que llego a la misma conclusión, ¿no? En fin, que a lo mejor me hubiese podido ahorrar muchas cosas, ¿no? Así que bueno, 2 minutos cada uno para terminar. Empezamos con Germán y así ya cerramos con Xavier. Germán. Pues a mí me gustaría hacer una reflexión sobre los 11 días que quedan para la finalización de lo que sería la campaña 2021, que más o menos en los despachos profesionales, entre las cuentas anuales de impuestos de sociedades, más o menos todos en la cabeza, pensamos que llega a finales de julio, que siempre llegamos cansados. Yo creo que este año especialmente, porque venimos de años de pandemia que ya nos han castigado bastante y ahora estamos en un año entre un fuerte crecimiento y también muchas incertidumbres hacia el futuro. Creo que hay que tener paciencia, hay que dejar pasar este mes, hay que tener empatía con los compañeros, con los clientes, dejar pasar este mes de julio, irnos de vacaciones y hacer proyectos nuevos, hacer pensamientos de futuro. Y un gran pensamiento de futuro sería introducirte en el mundo de las tareas y procesos. Y qué mejor que leer el libro este mes de agosto tranquilamente con la caipiriña y en la playita, ir leyendo este libro que te va introduciendo en el mundo de las tareas y procesos y quién sabe, quizás el mes de septiembre que se inicia, entre comillas, una nueva campaña tributaria en los despachos profesionales, que dijéramos el año 2022, pues ya se puede ver de otra manera y te puedes ir a casa con más tranquilidad y ves que al final las cosas seguirán pasando igual, pero al menos de una forma más ordenada y viéndole quizás una lógica y un flujo de trabajo que a lo mejor lo puedes dominar en algún momento. Xavier. Bueno, yo simplemente dar las gracias por esta oportunidad de explicar lo que es el libro. Realmente yo creo que es un libro sencillo que le da sentido a reflexiones que casi la mayoría de nosotros hacemos y que al final le he plasmado de una forma para que casi todo el mundo pueda empezar y continuar. Y que a mí me hubiera gustado saberlo antes también, ¿no? Porque es difícil que te expliquen cómo empezar, qué pasos a seguir y que después puedas continuar con esa gestión de tareas. Y para mí también es importante reflexionar en el sentido de que hay que empezar con poco, coger la dinámica y después ya le daremos ese juego que en vuestro caso pues ya lleváis mucho tiempo, por ejemplo, haciéndolo, pero los despachos que todavía no están seguros, pues si alguien les da los pasos a seguir y los siguen, pues es más fácil empezar a hacerlo. Y después también es más fácil continuar y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Eso es lo que he intentado. Espero que guste y nada más. Simplemente tengo incluso mi correo electrónico en el libro por si me quieren enviar directamente cualquier crítica constructiva. Pues yo para terminar he puesto en el título del tuit de hoy la planificación de tareas y es justamente a lo que invito a todos, ¿no? A que tengáis una planificación
que no haya mucho individualismo en el despacho, que no haya tantos Excel como personas, que intentéis tener agrupada la información bajo un CRM con un sistema de tareas asociado a veces a listas, que tengamos trazabilidad y realmente a lo que invito, ¿no? A que haya un seguimiento y una coordinación. Si no hay una persona en el despacho, pues tocará al director. Es una cuestión de hábitos, como el deporte, como todo en la vida. Al principio va a costar, pero hacer una planificación entre semana y una reunión a final de semana, porque es lo que está planteando Xavier, 2 reuniones, al principio de semana y al final, para realmente ir viendo y planificando bien. Y es a lo que invitamos aquí. No os preocupéis, porque además, desde el Centro de Innovación, estamos llevando toda esa experiencia también a través de nuestra academia del Club de Innovación, documentando todos los procesos, y la verdad es que estamos muy orgullosos de encontrarnos en el camino, ¿verdad, Germán? Personas que realmente les gusten las tareas, les gusten los procesos, que haya personas realmente pues muy similar a la forma de pensar que tenemos. A veces, esto lo hablamos también mucho con Germán, no sé si nos estamos complicando mucho la vida con todos estos sistemas, tanto CRM, tantas tareas, tanta estimación. Yo creo que en el fondo dormimos mejor, facturamos porque tenemos un control de la facturación. Vamos, convencidísimo que en el medio largo plazo merece mucho la pena. Así que nada, muchísimas gracias, Xavier, Germán, y nos vemos el siguiente martes. Adiós. Chao.